Bien, son ya la hora indicada, entonces, estimados alumnos, con los que estén presentes, comenzamos esta lección 6 del curso de Metafísica. Como habíamos hecho en otras ocasiones, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer indicándome por el chat o si no, con esta función que se llama como levantar la mano de la plataforma Canvas. ¿Ok? Les recuerdo que cuando terminemos la clase va a quedar esto disponible tanto en la plataforma Canvas. Ustedes se tienen que meter por Zoom en el lado izquierdo y ahí van a aparecer en fin, los videos que hayan sido grabados y van a poder verlo nuevamente. Y también voy a subir esto mismo a la voy a subir esto mismo a YouTube, al canal de YouTube, para que también quede disponible, así que van a poder verlo por cualquiera de las dos maneras. Ok, entonces vamos a retomar los temas que estábamos tratando en las lecciones anteriores. Voy a compartirles el texto de las notas del curso, donde ustedes pueden ver más o menos qué era lo que estábamos considerando. Lo que estábamos tratando en las últimas sesiones, las últimas lecciones, tiene que ver con la distinción entre teorías realistas y teorías antirrealistas y las consecuencias que eso tiene en distintas áreas. Por ejemplo, una consecuencia muy importante tiene que ver con cómo deban ser entendidas las leyes de la lógica para las proposiciones que están enunciando hechos acerca de un cierto dominio. Y veíamos, junto con estas posiciones realistas y antirrealistas, también algunas otras distinciones importantes. Por ejemplo, hay algunos casos en donde el tipo de posición que se adopta respecto de un dominio de entidades o lo que supuestamente es un dominio de entidades es una posición que se ha denominado no factualista, ¿no? Eh, se los marco aquí. El no factualismo se denomina, o a veces se ha denominado, por ejemplo, teoría del error, ¿no? Es el tipo de posición que se adopta respecto a un dominio de entidades cuando no hay tales dominios. O sea, no existen en lo absoluto ni esas entidades, ni hay hechos respecto de esas entidades. Y en estos casos, todas las proposiciones que estén siendo enunciadas acerca de ese dominio van a ser o todas por igual falsas o todas por igual carentes de valor de verdad. O sea, nosotros cuando llegamos a tener creencias acerca de esas entidades putativas o supuestas entidades, estamos cometiendo un error sistemático. Por eso que también se ha denominado esto una teoría del error. Una teoría en donde, o sea, estamos diciendo que todas nuestras creencias acerca de los hechos de ese dominio realmente surgen de, en fin, una equivocación fundamental que tendrá causas psicológicas, tendrá, no sé, digamos, causas epistémicas, pero ciertamente no hay entidades en ese dominio. Posiciones de este estilo han sido adoptadas, por ejemplo, respecto de los hechos morales, por ejemplo, respecto de los hechos matemáticos, y también en algún caso respecto de hechos modales, o sea, hechos acerca de lo necesario y lo posible. En algunos casos, una posición de este estilo se asocia con el ficcionalismo, que es asumir la idea de que, bueno, las cosas sobre este dominio no existen, pero vamos a nosotros a suponer que podrían ser verdaderas, perdón, que podrían ser verdaderas. Vamos por decirlo así, aceptar la ficción de que estas entidades, si fuesen verdaderas, entonces se seguiría que tal o cual cosa. Y considerar qué es lo que se seguiría si es que estas entidades fuesen verdaderas, aunque no lo son, tiene ciertas ventajas, por ejemplo, para comprender algo, o tienen cierto valor explicativo que hace que sea conveniente adoptar esa posición ficcionalista. También aquí hay variaciones terminológicas, por ejemplo, eh, algunos autores han adoptado posiciones ficcionalistas, pero no las han terminado como tales, sino que las llaman cuasi realistas. Ya, pero en fin, no son realistas, ¿de acuerdo? Son simplemente posiciones ficcionalistas. Un autor conocido que adoptaba posiciones de este estilo es Simon Blackburn.
y lo llamaba efectivamente así, cuasi-realismo. Bien, entonces estábamos tratando de ese tipo de diferencias en en las lecciones anteriores, y lo que quisiera yo considerar especialmente en la lección de hoy tiene que ver con cuestiones acerca de la epistemología para hacer metafísica, ¿no? Ustedes recordarán que yo les había comentado en lecciones anteriores que un rasgo característico de la transformación filosófica que se produce en la época moderna, o sea, siglo XVII en adelante, tiene que ver con la preponderancia que llega a darse a cuestiones epistemológicas, ¿no? O en algunas formulaciones, esto se decía como, bueno, es necesario que antes de que uno comience a elaborar cualquier tipo de teoría filosófica, estemos nosotros considerando el problema crítico acerca de cuál es el alcance de nuestras capacidades de conocimiento, en qué medida los alegatos de conocimiento que estamos haciendo se encuentran justificados. Y si antes nosotros no hacemos ese tipo de discusión crítica en donde la razón se juzga a sí misma y considera cuáles son sus alcances, el tipo de tratamiento que nosotros vamos a hacer va a ser un tratamiento que va a ser irremediablemente ingenuo, ¿no? Por eso también, si ustedes ven manuales antiguos, van a hablar que se habla del realismo ingenuo. ¿Ingenuo por qué? Porque no ha enfrentado el problema crítico. Y toda, en fin, teoría filosófica que sea aceptable es una teoría filosófica que debe partir por la consideración del problema crítico acerca de cómo es que nosotros tenemos conocimiento. Ok, entonces, si ustedes quieren, lo que pasa en este periodo es que eh, la epistemología o la teoría del conocimiento usurpa, por decirlo así, el puesto de la metafísica como filosofía primera, ¿no? Es el tipo de disciplina fundamental. En el siglo XX, una variación, o si ustedes quieren, una profundización de esta misma tendencia ha sido lo que se llama el giro lingüístico. Esto es que nosotros, antes siquiera de comenzar a preguntarnos cuestiones acerca de lo que existe en el mundo y relaciones de dependencia y fundación y cosas por el estilo, tenemos que incluso antes también de problemas epistemológicos, tenemos que preguntarnos por el significado de las proposiciones y expresiones que estamos nosotros utilizando para designar o para hablar de esas entidades. ¿Por qué razón? Bueno, porque en algunos casos, como era lo que sostenían los neopositivistas, como era lo que sostenían también muchos filósofos de la escuela que fue llamada del lenguaje ordinario, cometemos errores sistemáticos cuando estamos haciendo enunciados acerca de cuestiones filosóficas. Esos errores sistemáticos hacen que consideremos que hay preposiciones que tienen sentido y por tanto que cuando nosotros las consideramos estamos eh, tratando de resolver un problema filosófico sustantivo cuando en realidad es simplemente un pseudo problema, no hay tal problema y por tanto cualquier tipo de respuesta que queramos darle nosotros a un pseudo problema tampoco va a tener ningún tipo de, en fin, logro o va a ser fructífero en ningún sentido porque es como discutir de, no sé, de un conjunto de balbuceos, ¿no es cierto?, que no significan nada, ¿no? Como quiera que sean, entonces ustedes ven que se produce una, un desarrollo que parte especialmente en el siglo XVII y que, bueno, que ha durado hasta buena parte del siglo XX, ¿no? Eh, bien, y qué es lo que sucede? Y era lo que había dejado yo enunciado en la lección anterior, que cuando uno considera la metafísica contemporánea, ¿no? Cuando hablo de metafísica contemporánea quiero decir tipo de metafísica que más o menos se ha estado cultivando en los últimos 50 años, ¿no? Primero, son filósofos que perdieron todo tipo de complejo al decir que lo que están haciendo es metafísica. Si ustedes ven antes, la gente tenía mucho pudor de decir una cosa así, porque metafísica era una mala palabra, o una expresión que significaba algo así como especulación sin fundamento, o no sé, digamos, ¿no? Teoría esotérica, especulación mística, en fin, es como una especie del sucedáneo del yoga, no sé, en fin, y la meditación astral, ¿de acuerdo?
Entonces, había mucho pudor en decir una cosa así. Pero después eso se termina, y los filósofos dejan de tener pudor para hacer metafísica, para decir que lo que están haciendo es metafísica directamente, ¿no? Y también lo que sucede en esos últimos 50 años es que el problema crítico o ese problema, en fin, que tenemos que resolver antes de hacer cualquier cosa, que es el problema acerca del conocimiento y el problema del significado, ya dejan de ser una cuestión realmente urgente y los filósofos dejan de preocuparse de esas cuestiones, al menos cuando van a ser metafísica. No es que los problemas epistemológicos y los problemas de filosofía del lenguaje hayan dejado de ser problemas filosóficos, siguen siendo problemas filosóficos. Ustedes tienen, en fin, amplias comunidades de filósofos que se dedican profesionalmente a ese tipo de cuestiones, a cuestiones de filosofía del lenguaje o a cuestiones de epistemología, ¿no? Pero claro, considerado en total, hoy día no son, por decirlo así, comunidades mucho más grandes que la comunidad que se dedica a hacer metafísica, ¿verdad? Eh, son comunidades que se dedican a cierto tipo de problemas filosóficos, tal como otras se dedican a otro tipo de problemas filosóficos, ¿de acuerdo? Así como también hay comunidades de filósofos que se dedican a considerar problemas sobre ética o filosofía política o qué sé yo, ¿no? Filosofía de la mente, ¿no? Eh, y entonces pierde el problema epistemológico la urgencia que tenía en, qué sé yo, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, un tipo de motivación que tiene, y permítame que insista en este punto que había yo mencionado en lecciones anteriores, pero que es muy importante para que ustedes no se pierdan cuando estemos viendo las discusiones de autores como David Lewis o Plantinga o Sider o el que sea, ¿no? Es que eh, el problema epistemológico que uno ve planteado, por ejemplo, en la primera meditación metafísica de Descartes, esto es que a lo mejor estamos soñando o a lo mejor estamos siendo engañados por un genio maligno y por tanto realmente no sabemos que hay una silla en la habitación o no sabemos que hay libros aquí o no sabemos que, qué sé yo, que somos seres humanos y a lo mejor somos robots o somos, no sé, en fin, somos formas en que está corriendo el software en la Matrix o qué sé yo, o algo por el estilo. Por qué razón esos problemas epistemológicos dejan de ser problemas urgentes que hay que tratar de contestar antes de que uno haga metafísica? O, en el caso de algunos filósofos, la forma de solventar este problema era hacerse antirrealista, ¿de acuerdo? Decir, bueno, en fin, no es un problema porque en realidad todo lo que hay es una construcción de nuestras mentes o algo así. Claro, si es así, desaparece el problema escéptico, pero tiene un costo gigantesco, como ustedes pueden darse cuenta. Y es que, claro, el punto de partida del problema escéptico es que nosotros vamos a exigir, para poder declarar que tenemos conocimiento de algo, o al menos una creencia justificada, un estándar epistemológico que tiene que ser máximo, ¿de acuerdo? Esto es, tenemos que solamente admitir algo como conocido si es que no podemos estar equivocados de ninguna manera, ¿no? Si existe la más mínima, ínfima, infinitesimal posibilidad de error, entonces sencillamente no tenemos conocimiento. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si uno aplicase ese estándar epistemológico, bueno, no podemos hacer ciencia natural, ¿de acuerdo? Si todas las cosas que ustedes ven ahora en las noticias, los datos epidemiológicos acerca de cuál es el R sub 0, o sea, la tasa de contagio que tiene el coronavirus, todas esas cosas naturalmente son, en fin, fábulas, porque naturalmente que no podemos tener conocimiento nada de esto, no podemos tener conocimiento de virus, ni de información genética, ni cuáles son las proteínas que tiene el virus, en fin, todas estas cosas que se suelen y que son debido a muerte en estos momentos, sencillamente son cosas para las cuales no podríamos tener conocimiento. Nosotros cuando hacemos biología y cuando hacemos física y cuando hacemos matemática y lógica, no estamos usando ese estándar, ¿no? Estamos usando un estándar que es muy alto, naturalmente quizás mucho más alto que el estándar que ocupamos en la vida ordinaria, cuando a saber que no sé, digamos, ¿no? Si es la hora en que está empezando la clase o algo así, pero sigue siendo un estándar que no es el máximo, no es el estándar cartesiano, ¿verdad? Entonces, la idea es, mira, nosotros para tener conocimiento no necesitamos infalibilidad en los términos en que el escéptico me lo está pidiendo. Lo que necesitamos es simplemente tener evidencia que sea suficientemente buena, ¿no?
a lo mejor muy alta. Eh, Ustedes, bueno, no sé si recordarán esto, pero hace un tiempo atrás un descubrimiento científico muy importante fue que se logró constatar experimentalmente la existencia del bosón de Higgs, que es una partícula subatómica que había sido postulada por en fin, la teoría estándar de física de partículas, el modelo estándar, pero para el cual no había todavía evidencia empírica de que existiese una partícula con las características que se había supuesto. Bueno, entonces, después de mucho tiempo, en aceleradores de partículas, se logró descubrir esta partícula. O sea, se encontró una partícula subatómica que correspondía exactamente a lo que el modelo estándar estaba prediciendo que debería existir. Bueno, para que se declarase eh, eh, para que se declarase realmente que se ha descubierto esa partícula, se hicieron una cantidad enorme de pruebas, de manera que las posibilidades de error fueran reducidas al mínimo. Y yo no me acuerdo que tenía unas medidas, ¿no?, de cómo se hacían estos testigos para reducir al mínimo las posibilidades de error. Claro, pero no se lograron que las posibilidades de error fueran cero, pero se hicieron, fin, muy chicas, digamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, no sé, ponte, hay un punto, estoy inventando porque no me acuerdo exactamente las cifras, pero algo así como, bueno, hay una posibilidad de error de 1 en 10.000, así que todavía no nos atrevemos a decir que hemos descubierto el bosón de Higgs hasta que no tengamos un número suficiente de pruebas, de manera que la posibilidad de error sea 1 en 100.000, por decir algo, ¿no? Ya bien, pero es 1 en 100.000, ¿de acuerdo? No es cero. Y eso no pasaría el estándar cartesiano, ¿no? O sea, no está a prueba de genios malignos, ni consorcios de brujas, ni, en fin, ni un grupo de científicos que nos sacó el cerebro y somos cerebros en una cubeta o cosas así. Pero es un estándar muy alto, es más conscientemente muy alto, pero un estándar que no está pidiendo una completa infalibilidad para lo que estamos nosotros haciendo. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto con esto? ¿No? Que, a ver, si es razonable que nosotros apliquemos y operemos epistemológicamente de esta manera cuando hacemos la mejor ciencia natural, ¿no? Cuando hacemos biología y cuando enfrentamos un problema tan urgente y serio como una pandemia o lo que sea, ¿no? ¿Por qué razón no vamos a utilizar el mismo estándar cuando nosotros hacemos metafísica? ¿Por qué razón cuando se trata de considerar lo que hay del modo más general y cuáles son las categorías fundamentales de cosas que hay y las relaciones de derivación o, en fin, o prioridad ontológica entre esas entidades? ¿Por qué razón no podemos nosotros suponer por lo menos un estándar semejante que no exige infalibilidad? No alegamos ser infalibles en nuestras intuiciones o nuestras creencias sobre hechos metafísicos. Solamente queremos tener buenas razones para sostener ciertas teorías más bien que otras. Y en algunos casos, bueno, a lo mejor son temas muy difíciles. Y efectivamente en metafísica los temas son muy difíciles. O sea, el tipo de, por decirlo así, el tipo de ajustes que hay que hacer epistemológicamente para justificar una teoría son en algunos casos tan delicados que eh, puede ser muy difícil efectivamente buscar un equilibrio adecuado para poder justificar una teoría. Entonces, lo que vamos a estar viendo durante este semestre, cuando estemos considerando distintas teorías acerca de... Si me perdonan, vamos a dejar de transmitir un momento porque no me estoy dando cuenta si alguien quiere hacer preguntas o no. Interrúmpame si quieren hacer cualquier pregunta. No hay ningún problema con esto. Pero eso sí que puede darme cuenta cuando me quieren hacer una pregunta. O no sé, colocan el micrófono abierto nomás e interrumpen. Eh, ok, entonces, eh, cuando estamos considerando el tipo de problemas que vamos a estar enfrentando en metafísica modal, o sea, problemas acerca de qué es necesario, qué es posible, qué es contingente, qué es de cierta manera pero podría no serlo, qué es lo que funda que las cosas puedan ser de una manera u otra o que no puedan ser de una manera diferente de como son. Eh, bueno, vamos a ver que los filósofos que están proponiendo teorías en esto están actuando con una perspectiva en donde uno no asume la infalibilidad, ciertamente, no asumen que todas las personas que piensan
lo contrario están incurriendo en contradicciones, ¿no es cierto?, y que son irracionales, eh, tienen buenas razones o creen tener buenas razones para lo que están sosteniendo, pero son razones que, por supuesto, son falibles, digamos, ¿no? En fin, y pueden mejorarse. Y están suponiendo también que lo que pretenden ellos describir es la naturaleza objetiva de los hechos modales. O si se trata de la causalidad, lo que se trata es de descubrir la naturaleza objetiva de los hechos causales, de qué es realmente la causalidad. No es una descripción simplemente de qué es lo que pasa en mi cabeza cuando yo pienso sobre la causalidad, o qué es lo que pasa en mi cabeza cuando yo pienso acerca de la posibilidad metafísica o la necesidad o la contingencia. Claro, hay teorías que son antirrealistas acerca de la modalidad. Hay concepciones que pueden ser antirrealistas respecto de los hechos causales, pero es una entre otras, digamos, ¿no? Y de entrada no es que tengamos que ser antirrealistas para pensar sobre cualquiera de estas cosas. Bien, entonces, cuando se trata de considerar qué es lo que pasa realmente cuando uno quiere hacer metafísica, el punto de vista epistemológico, o sea, cómo es que un filósofo pretende justificar una posición metafísica. Lo que podemos ver que está operativo son tres grandes cosas, que se las he agrupado aquí y que tienen que ver con, uno, lo que podríamos denominar el análisis conceptual. ¿Bien? Aquí vamos a incluir también análisis fenomenológico, que también cabe en este punto. En segundo lugar, tenemos ciertas intuiciones, ¿no? Expresión que parece un poco vaga, pero voy a explicarles qué es lo que quiero decir yo con esto. Hay ciertas intuiciones en las cuales podemos descansar acerca de ciertos hechos del mundo y ciertas conexiones conceptuales. Y en tercer lugar, hay lo que podríamos denominar la búsqueda de un equilibrio reflexivo entre las conexiones conceptuales y las intuiciones que uno va a ir ejercitando para la defensa de una posición filosófica. Primero que nada, ¿qué es lo que denominamos aquí análisis conceptual? Bueno, se trata de que cuando uno está considerando cualquier tipo de problema filosófico, una tarea, si ustedes quieren, previa, o sea, no es que esto que sea temporalmente previa, porque a lo mejor temporalmente no es previa, temporalmente a lo mejor sucede después, o sucede en parte al principio, pero no totalmente, y después se mejora y se ven cosas que antes no se vieron, etc., ¿no? Pero digo, una tarea que resulta muy importante cuando uno está desarrollando un tipo de, o tratando de considerar un problema filosófico, es tratar de clarificar todo lo que sea posible la naturaleza o el contenido de los conceptos y de las proposiciones que estamos considerando, ¿no? O sea, si estábamos discutiendo, considerando hace un tiempo atrás, en qué es lo que consiste una posición antirrealista, bueno, un filósofo que se dedica a eso sistemáticamente es muy importante que sea capaz de entender con la mayor precisión qué es lo que es una posición antirrealista. Y junto con comprender cuál es una posición, en qué consiste una posición antirrealista, ¿no? Y eso lo llamamos un análisis del concepto de antirrealismo, ¿no? Es considerar cuál es, por decirlo así, su geografía lógica, ¿no? Esto es, sí, qué es lo que implica y no implica el antirrealismo, qué es lo que es contradictorio al antirrealismo, ¿no? ¿Qué tipo de compromisos son aquellos en los que incurre un filósofo o alguien que acepte que el antirrealismo es verdadero, ¿no? Ahora, permítanme seguir con ese ejemplo de antirrealismo porque lo explicamos en lecciones anteriores y porque ahí también uno ve que, por ejemplo, se produjeron progresos importantes en esa, por decirlo así, análisis conceptual en el siglo XX. Claro, ahora hay posiciones antirrealistas que son muy anteriores, digamos, ¿no? O sea, Berkeley, por ejemplo, está en el siglo XVIII, o qué sé yo, si uno va a considerar filósofos idealistas o influidos por el idealismo alemán en el siglo XIX, en fin, también son muy anteriores, ¿eh? Uno no puede pedirles a ellos que tengan conciencia de que, qué sé yo, ¿no? Que si uno es antirrealista tiene que usar lógica intuicionista, por ejemplo. Bueno, eso no lo vieron ellos, ¿no? Eso es algo que se vio mucho después, pero tiene que ver con una conexión conceptual, ¿no? O sea, también uno puede pedirle a Berkeley que haya visto, que no lo sea, una de esas, sí lo vio, eh, que no puede aceptar la validez del tercio excluso, ¿no?
Eso es algo que se vio en el siglo XX, ¿no? O sea, es más, es una cosa que vio Michael Dammit en los años 60, ¿no? Del siglo pasado. Pero es parte de la conexión conceptual. O sea, una vez que uno tiene clara cuál es la geografía lógica, ¿no? Sobre qué implica qué cosa está inscrito en el contenido de un concepto y qué no forma parte del contenido de ese concepto. ¿Qué cosa es en qué consiste la negación de una proposición, ¿no? Quiero decir, cuando yo entiendo adecuadamente el contenido de una posición filosófica, yo también voy a entender en qué ha de consistir la negación de esa posición filosófica. Y al revés, digamos, a lo mejor una manera, por ejemplo, de iluminar el contenido de una posición filosófica es tratar de considerar en qué consiste su contradictoria. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto que podemos llamar nosotros de manera general análisis conceptual, y que es como, por decirlo así, esto es aquello en lo cual los filósofos llamados analíticos, ¿no? son secos, digamos, ¿no? O sea, se entrenan para hacer esta cuestión, digamos, para estar, por decirlo así, tratando de precisar lo más posible esas conexiones. ¿Y cuál es la gracia que tiene? O sea, no es que con esto uno va, o al menos no en todos los casos, en algún caso puede que sí, ¿no? Pero habitualmente no sucede que uno resuelva los problemas filosóficos de fondo mediante ese análisis conceptual, pero es una etapa preparatoria muy importante, ¿no? O sea, uno puede darse cuenta, en virtud de comprender mejor esas conexiones lógicas, que a lo mejor, claro, esta posición filosófica, que cuando uno la considera directamente parece que no parece tener ningún problema grave, sin embargo, cuando uno se da cuenta que sí implica tal o cual cosa, bueno, uno puede darse cuenta que ahí hay un flanco importante que antes no tenía en cuenta, ¿no? También, permítame seguir con el ejemplo del antirrealismo. Ustedes recordarán que en el texto de Brian Garrett, en el capítulo dedicado a realismo y antirrealismo, presenta al final un problema planteado contra el antirrealismo que tiene que ver con el principio de cognoscibilidad, ¿ya? No voy a entrar en los detalles de esto porque, en fin, no es tema específico de este curso, eh, pero ¿cuál es la idea? Que si uno es antirrealista tiene que aceptar que todo hecho es posiblemente, o sea, es posible conocer todo hecho, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno entiende que hay una conexión conceptual entre el antirrealismo y ese principio de cognoscibilidad por el cual todo hecho, o sea, para toda preposición P, si P es el caso, entonces es posible conocer que P. Si uno comprende esa conexión, bueno, uno se puede dar cuenta que si hay un problema con ese principio, tenemos un problema con el antirrealismo. Y efectivamente eso es lo que pasó. Hubo un filósofo que dijeron, diantres, hay un problema de coherencia con el principio de cognoscibilidad. ¿Bien? Y uno atacando el principio de cognoscibilidad, o considerando los problemas de coherencia que tiene el principio de cognoscibilidad, está entonces mostrando un flanco, un problema filosófico importante con el antirrealismo, ¿no? Ahora, nuevamente, ustedes no van a preguntarle que Hegel haya visto eso. No, porque no estaba enterado de la geografía lógica. Por eso digo que temporalmente no es así, digamos, ¿no? Berkeley tampoco fue capaz de ver una cosa semejante, ¿no? Pero es parte de, por eso decir, la pega de un filósofo profesional, el tratar de comprender exactamente cuál es esa geografía lógica. Y en la medida en que se comprenda mejor, uno va a estar, por decirlo así, tener un mayor dominio de lo que... Perdón, que acabo de botar un poco de mate sobre mí. Pablo Steinmetz, ya veo que está funcionando el sistema de manos arriba. Pregunte nomás. Con el micrófono abierto, eso sí. Me entró una duda con ese problema de cognoscibilidad, ¿Ya? que decía que el antirrealismo implicaba que hubieran verdades que existen y no son cognoscibles, ¿no? No, al revés. O sea, al revés. Lo que sucede, el antirrealismo lo que implica es que no puede haber ninguna verdad que no sea cognoscible. ¿Y por qué no? Porque la realidad está constituida por nuestro estado epistémico. Entonces, el alcance de la realidad, la extensión del dominio de lo real, está fijada por el alcance de nuestras capacidades epistémicas, nuestras capacidades para tener evidencia sobre tales cuales cosas, ¿no? Entonces, no puede haber cosas que Claro, sean... O sea, esa es la conexión. Y por eso entonces que el antirrealismo implica el principio de cognoscibilidad. Entonces, si tú tienes un problema por el principio de cognoscibilidad, eso, plac, implica que el antirrealismo es falso. O sea, si el antirrealismo implica que para todo P, si P, entonces es posible conocer que P, y ese principio es falso, entonces el antirrealismo es falso. ¿Cachai?
Esa es la condición. Perfecto, gracias. Ok, bueno, vuelvo a repetirles que si alguien tiene cualquier tipo de pregunta, lo hacemos con el mecanismo este de mano alzada o lo que sea. Ok, entonces, una primera pega, insisto, no es primera en el sentido temporal, sino que, o sea, sí, porque es un presupuesto, porque nos ayuda a comprender mejor después qué cosas son realmente sustantivas o no son tan sustantivas, etcétera, ¿no? O algo que puede ser muy sustantivo, pero que al principio no teníamos claro que era tan sustantivo, ¿no? O sea, a propósito de este tema, por ejemplo, el principio de cognoscibilidad. Eh, Muchos antirrealistas, si no la mayoría, después que aparecieron esos problemas sobre ese principio, han dedicado un enorme esfuerzo a tratar de resolver ese problema. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque se mostró como un tema, o sea, un flanco muy importante para una posición antirrealista, ¿no? Bueno, eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces, que ustedes ven que algún tipo de dificultad que antes no se tenía en cuenta pasa a ser ahora realmente muy importante. Algo que hace 50 años quizás los filósofos pasaban por encima de eso, no le daban importancia, porque no veían que era importante. Bueno, esto tiene que ver con que se haga adecuadamente esa tarea de geografía lógica. E insisto, es una pega que tiene que hacerse siempre, ¿no? O sea, nadie puede decir, no, que yo no soy analítico, así yo soy continental, así que ¿qué? ¿Cachai? O sea, tú, en la medida que uno hace bien esa tarea, se facilita todo lo que viene después. Y al revés, si esa tarea no se ha hecho adecuadamente, es muchísimo más fácil meter la pata, ¿no? Ok, entonces los temas de análisis conceptual tienen esta importancia, ¿no? Ahora, es muy raro que uno solamente por ese análisis conceptual logre conseguir resultados filosóficos sustantivos. Eso, qué sé yo, ha pasado pocas veces, ¿no? O sea, hay algunas ocasiones en donde, por así, un filósofo, considerando un problema, es capaz de derivar una contradicción a partir de la posición contradictoria, ¿no? Ha pasado eso a veces, ¿no? Aquí se llama epistemología, hay un famoso artículo de Gettier en donde refuta una teoría acerca de la naturaleza del conocimiento que era muy utilizada por muchos filósofos hasta entonces, ¿no? En un paper que tiene una página y media. Ya, bien. Eso pasó una vez, ¿de acuerdo? O qué sé yo, Gödel probó que cierto programa en filosofía de las matemáticas, en fin, sencillamente no funcionaba mediante una demostración de la incompletitud de la aritmética elemental, en fin, con una serie de supuestos, pero esas son cosas que efectivamente son resultados en donde, por decirlo así, por análisis conceptual, uno logra resolver, al menos en un punto, una cuestión filosófica que es sustantiva, pero no es lo habitual. Lo habitual es que, como digo, esto es preparación del terreno, ¿de acuerdo? O sea, saber dónde estoy parado, saber aquí cuáles son las posiciones en disputa, qué implica qué es contradictorio con qué. Y también podemos nosotros indicar aquí el trabajo que se puede hacer con fenomenología. O sea, en fenomenología, cuando uno está tratando de describir cuáles son las estructuras necesarias de cómo se nos muestra un fenómeno en el sentido de no una evidencia empírica, sino cómo se nos muestra lo que nos resulta visible acerca de lo que sea, ¿no? Eso también es un punto de partida para discusiones filosóficas posteriores. Esto es, aclararnos exactamente cómo accedemos nosotros a comprender o cómo se nos aparece cierto tipo de fenómeno. Ahora, otra cosa distinta es que uno suponga que eso es, por decirlo así, evidencia intocable, porque usualmente no lo es, ¿no? Es también material preparatorio y puede haber después evidencia en contra en el cual, por así decirlo, lo que nos aparece en la fenomenología de un fenómeno tengamos que dejarlo a un lado. Eh, Hay ejemplos sobre esto. O sea, vamos a ver, por ejemplo, cosas sobre esto en relación con metafísica modal. Hay ejemplos quizás más claros en metafísica del tiempo. Entonces, ustedes también recordarán de haber leído en el manual de Brian Garrett que está esta distinción entre serie A y serie B, ¿ya? O sea, serie A es la concepción del tiempo según el cual es una secuencia de eventos en donde hay un presente que siempre se está moviendo y la posición de todos los eventos de la serie
respecto del presente va variando en la medida que el presente vaya variando. O sea, es una concepción, si ustedes quieren, dinámica del tiempo, donde el tiempo está por sí mismo moviéndose permanentemente. Las cosas del futuro están cada vez acercándose más al presente y después se alejan al pasado. Y tenemos otro tipo de concepción que se llama de serie B, donde lo importante son las relaciones de anterioridad y posterioridad entre eventos y no cambian. ¿De acuerdo? O sea, el que, no sé, digamos, ¿no? La coronación de Carlomagno está no sé cuántos años antes que el combate naval de Iquique, no lo vamos a variar, digamos. Podemos estar en el año 2600, digamos, después de Cristo, y la distancia entre esos eventos y el hecho que uno esté antes que otro va a ser la misma, no varía, ¿no? Eh, bueno, es una concepción que también puede llamar estática de la serie temporal. Bueno, cuando uno considera la fenomenología del tiempo, o sea, cómo se nos aparece a nosotros el fenómeno temporal o del transcurso temporal, la teoría de serie A claramente eh, tiene preferencia. O sea, así se nos aparece el tiempo, ese contraste entre presente, pasado y futuro, que además está recogido en nuestras gramáticas, porque nosotros usamos tiempos verbales, por ejemplo, y tenemos formas de marcar cuando un evento va a ser futuro respecto al presente, pasado respecto al presente, etcétera, etcétera. Eh, Parece mostrarnos que así es como se nos presenta el tiempo, así accedemos nosotros al tiempo. Claro, pero si ustedes ven también las discusiones en filosofía del tiempo, hay muchos filósofos que dicen sí, ok, efectivamente así se nos muestra el tiempo, pero eso es una apariencia, realmente el tiempo no es así por ciertas razones sistemáticas, ¿no? Es como quien dijera, eh, se nos aparece así a primera vista, tal como si uno va a describir cómo a uno le aparece el movimiento del sol, uno va a decir que el sol sale y se pone todos los días, ¿cierto? Porque así se nos aparece. Nosotros vemos todos los días que el sol sale, se mueve en el cielo y después se pone el sol. De hecho, así hablamos todavía, decimos que salió el sol o que se va a poner el sol. Pero claro, Copérnico nos enseñó que eso es falso, ¿de acuerdo? El sol no sale ni se pone, es la Tierra que está girando sobre su propio eje. Bien, entonces, eh, el que algo se nos aparezca de una cierta manera, eh, el que uno, por decirlo así, considerando la fenomenología de un cierto fenómeno, uno pueda decir que eh, inicialmente las cosas se muestran de una cierta manera. Es evidencia, en principio, para ciertas tesis filosóficas. Otra cosa distinta, insisto, es que uno vaya a suponer que esa evidencia es evidencia definitiva para la cuestión filosófica que se trate. O sea, en el caso del tiempo, por ejemplo, eh, claro, hay una fenomenología que es más o menos clara y que favorece una concepción dinámica del tiempo en serie A, pero a los defensores de serie B eso no los impresiona en lo absoluto. Sí, no es que sea algo despreciable, no es despreciable, es evidencia importante, es información importante, pero puede después esa evidencia tener que ser sopesada junto a otra de carácter sistemático más general que lleva a que tengamos que adoptar una posición diferente en último término, ¿no? Bueno, y hay un montón de otros ejemplos también que podríamos dar sobre esto, en donde tenemos cierta evidencia inicial que surge a partir de una fenomenología y que después nosotros podemos esa evidencia inicial ponderarla y asignarle un valor no decisivo debido a ciertas razones filosóficas posteriores. Vamos a ver ejemplos de esto, como les decía, eh, respecto de metafísica modal. O sea, Lewis, por ejemplo, insiste mucho en ese tema para defender su posición según la cual los mundos posibles son entidades de la misma naturaleza que el mundo actual, son mundos paralelos, ¿no? O sea, claramente se choca contra el sentido común. Claramente tenemos también un montón de intuiciones que van en contra de una cosa así. Pero Lewis cree tener motivos, otra cosa es que tenga razón, pero él cree tener motivos por los cuales esa, por decirlo así, fenomenología de la modalidad puede ser dejada a un lado por ciertas razones sistemáticas que nos llevan a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Y ciertas ventajas, hay ventajas teóricas que tiene para Lewis eso. También pasa lo mismo en temas de causalidad, o sea, también vamos a ver que, bueno, aquí sí es más discutible la fenomenología, pero en muchos casos
lo que estaba detrás de posiciones reductivistas era cierta supuesta fenomenología sobre los fenómenos causales, es que se nos presentan de una cierta manera. Claro, bueno, ha sido discutido eso, pero para muchos filósofos esa fenomenología de la causalidad ha inspirado cierto tipo de posiciones que otros filósofos dicen nosotros perfectamente podemos dejarlo de lado por otras razones teóricas de fondo, ¿no? Ok, entonces, eh, como les decía, agrupamos también aquí, metemos los temas sobre una fenomenología, pero, pero este es un ítem importante que debemos considerar cuando se trata de la comprensión de una teoría filosófica y de un problema filosófico, que es la clarificación sobre la geografía conceptual, la geografía lógica y las conexiones entre los conceptos relevantes. Segundo punto que también uno encuentra cuando se hace metafísica, y en realidad cuando se hace filosofía, porque esto, en fin, esto también pasa si uno hace, no sé, ética o si uno hace, qué sé yo, filosofía de la mente o lo que sea, ¿no? Que es el valor de las intuiciones, ¿ya? Ahora, cuando digo hacer intuiciones, no es como la tincase, ¿no? Que, a ver, si yo considero la proposición 2 más 2 igual a 4, sin tener necesidad de ninguna demostración de esto, y ustedes saben que 2 más 2 igual a 4 es algo que uno puede demostrar, por ejemplo, a partir de los axiomas de Peano de la aritmética, ¿de acuerdo? Uno puede probar que 2 más 2 igual a 4. Pero yo le aseguro que ningún niño que está aprendiendo aritmética aprende los axiomas de Peano, ¿no? Y si le va a pedir una demostración de que 2 más 2 igual a 4. A él le parece obvio que 2 más 2 igual a 4, ¿de acuerdo? O sea, uno tiene la comprensión de qué es lo que es la suma, ¿de acuerdo? Y qué son los números, una cierta comprensión, a lo mejor no muy eh, eh, conceptualmente explícita de la serie numérica, y me parece obvio que 2 más 2 igual a 4 y que 2 más 3 es 5, y después uno en base a esas intuiciones puede después, no sé, sumar cifras mayores en la medida en que sea capaz de, por decirlo así, comprender cómo ese problema complejo se puede reducir al problema simple que uno puede intuir directamente de que 2 más 2 igual a 4, ¿no? Todos nosotros tenemos la intuición de que hay objetos físicos, ¿de acuerdo? Todos nosotros tenemos la intuición de que las cosas son de cierta manera, pero podrían haber sido distintas, ¿no? Algo así como, bueno, en fin, se produjo una terrible pandemia por el coronavirus en todo el mundo que ha generado daños económicos enormes y eso se produjo porque alguien en la China comió un murciélago. Ya, entonces uno dice, bueno, supongamos que está ahí el chino, ¿no es cierto?, que va al mercado de Wuhan y está el murciélago ahí ofrecido para comérselo. Y el chino va a justo tomar el murciélago, está infectado, y dice, ¿y por qué no este otro? Este está como más gordito, aunque este parece más jugosito. A ver, no me voy por el gordito. Supongamos que hubiera pasado eso, ¿de acuerdo? Aquí está el murciélago, hay un murciélago que está infectado y en vez de tomar el murciélago infectado, el tipo muestra otro murciélago que no está infectado, en fin. Y el tipo estuvo dudando, ¿de acuerdo? Y al final dijo, ah, ya, sí, me voy a comer ese. Y quedó la escoba, ¿de acuerdo? Bueno, parece razonable decir que podría no haber habido una pandemia, ¿de acuerdo? Bueno, esa es una intuición que tenemos, ¿no? Es decir, algo que nos parece inmediatamente como verdadero, algo que nos resulta una vez que consideramos el contenido de una proposición. Esto puede valer para cosas como digo, como que hay objetos físicos o como que hay personas o cosas por el estilo, pero también puede valer respecto de una proposición. Como digo, hay proposiciones que nos parecen obviamente verdaderas, aún sin tener demostración de ellas, ¿no? Por lo mismo también tenemos la intuición de que las contradicciones son falsas, por ejemplo, ¿no? También sin que uno necesite demasiada justificación para que a uno lo convenzan de que las contradicciones son falsas, ¿no? Bien, estas son, llamémoslo así, intuiciones. O sea, intuiciones viene del latín intuere, que es ver, ¿de acuerdo? Son como, o sea, es una metáfora visual, así como uno ve, por ejemplo, que cierto objeto es verde, nosotros vemos, pero con el ojo de la mente, ¿no? Platón decía el ojo del alma, ¿no? Que ciertas cosas son de cierta manera. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con esas intuiciones? Bueno, algo parecido con lo que indicábamos hace un momento atrás respecto de la fenomenología, que todo esto también depende de intuiciones eidéticas, decía Husserl, ¿ya?
Eh, bueno, que nosotros en principio, lo razonable es que si nosotros nos parece o tenemos la intuición de que P, en principio tenemos una razón para creer que P. ¿Ah? Ahora, no es infalible, nuevamente. No es que si yo tengo la intuición de que P es el caso, que si yo, la intuición de que, no sé, hay objetos físicos que ocupan un lugar en el espacio, esa intuición es intocable, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, puede llegar un filósofo y puede tener buenas razones para decir, mira, efectivamente a nosotros nos parece que hay objetos, tenemos esa intuición, es cierto, pero está equivocada esa intuición, porque realmente no hay objetos en el espacio, lo que hay son otras cosas, qué sé yo, ¿no? Son colecciones de impresiones sensibles y lo único que hay son mentes, digamos, etc. Entonces, las intuiciones, que esto son cosas que nos parecen que son verdaderas o que nos parecen que son falsas, ¿no? Son también, por decirlo así, un insumo filosófico importante cuando uno está tratando un problema metafísico y cualquier problema filosófico en realidad, ¿no? No es una cosa que uno puede despreciar livianamente, ¿no? Pero, nuevamente, vara vez esto es definitivo. Mamá, estoy ocupado. No, 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 estoy ocupado. Mamá, estoy haciendo clases. Estoy Dile haciendo... que te esperen 5 minutos. Si no puedo, mamá. Es extraordinario. Besitos, besitos para todos. Perdón que me están interrumpiendo. En fin. Señores, estaba hablando sobre las intuiciones. Bueno, las intuiciones, entonces, es evidencia que nos llega de que algo es el caso o de que no es el caso. Las intuiciones también pueden ser el parecernos que una proposición resulta falsa, ¿no? Y eso también puede ser un insumo filosófico importante cuando vamos a cuando nosotros vamos a tratar de elaborar una teoría filosófica, ¿no? Ahora bien, o sea, ese es el segundo elemento que teníamos nosotros cuando se trata de la justificación de una tesis filosófica. Pero hay un tercer momento que también se encuentra presente, que podríamos llamar el momento de equilibrio reflexivo. ¿Okay? El momento de equilibrio reflexivo tiene que ver con lo siguiente, que rara vez sucede, como les indicaba hace un momento atrás, que tengamos una refutación definitiva para una teoría. O sea, tengamos una derivación, de una contradicción, de una posición filosófica, de tal manera que sencillamente sostener esa posición filosófica sería contradictorio. O sea, hay algunos ejemplos, el relativismo, por ejemplo, ya es una posición autorrefutante, una posición, en fin, muy débil por muchos motivos. Ya, bien, pero son pocos los ejemplos en donde uno encuentra una situación de este estilo. Lo normal, ya, para esto no tengo ninguna razón a priori por el cual tenga que hacer las cosas de esta manera, pero de hecho sucede, digamos, o sea, en fin, la experiencia que uno tiene haciendo filosofía es que normalmente eso es lo que sucede, ¿no? Lo raro es que no sucede esto, ¿no? Es que cuando uno tiene ciertas intuiciones y uno elabora una teoría acerca de un cierto problema filosófico, hay consecuencias que se siguen de la teoría que van a chocar con algunas intuiciones. ¿Bien? O sea, insisto, no es que esto tenga que ser así, pero de hecho sucede tal cosa, ¿no? O sea, es raro que uno tenga una teoría filosófica que, por decirlo así, no tiene ninguna yayita, por decirlo así, o ningún punto en donde hay problemas, sino que la situación normal es que tenemos una teoría que tiene ciertas ventajas, pues así, que explica ciertas intuiciones, ¿no? Que parece acomodarse bien a ciertas intuiciones que nosotros tenemos de que las cosas son de cierta manera. Pero también sucede que choca contra otras intuiciones. Por eso así, tiene consecuencias, y eso como uno lo descubre, por supuesto, cómo que se dan esas consecuencias. Bueno, si es que uno ha hecho adecuadamente la exploración de la geografía lógica. Ahí uno se da cuenta que, en fin, que esto implica algo que es contraintuitivo. Bueno, eh, hay, hay normalmente en una teoría consecuencias que
parecen falsas, ¿de acuerdo? O que son contraintuitivas. A lo mejor contraintuitivas no para nosotros, pero sí contraintuitivas para otros filósofos, para los cuales esas intuiciones son fuertes, son intuiciones a las cuales le asignan un valor alto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno puede hacer cuando se encuentra con esta posición, ¿no? O sea, es más, si ustedes se fijan cuál es el grueso de la pega que hace un filósofo profesional cuando está, en fin, trabajando filosóficamente en un área. Están normalmente haciendo este tipo de ajustes, ¿no? O sea, uno puede, por un lado, esa es una posibilidad, puede uno eh, hacer un ajuste en la teoría. O sea, uno puede decir, ok, esta teoría implica esto que es falso o contraintuitivo o teóricamente indeseable. Yo puedo modificar la teoría inicial de manera que no tenga esa consecuencia contraintuitiva. Y esa es una posibilidad, una actitud que uno puede tener y que, en fin, es una manera de solventar la crítica o el problema que la teoría mostraba. También uno puede hacer, en este caso, lo siguiente, que es decir, mira, sí, tiene esa consecuencia contraintuitiva, mala pata, ¿de acuerdo? O sea, a ti te parece que eso, bueno, a mí no, y lo dejamos ahí, digamos, ¿no? Y para mí simplemente esta es una consecuencia contraintuitiva que hay que pagar nomás, o sea, pues así es un costo, por decirlo así, de la teoría, algo así como, bueno, así como que si tú vas a aceptar esta teoría, bueno, hay algunas consecuencias que chocan contra el sentido común, hay que aceptarlas, digamos, ¿no? Va a haber gente a la cual eso le va a parecer inaceptable. Bueno, mala pata, digamos, ¿no? Uno no puede caerle bien a todo el mundo, ¿de acuerdo? La teoría no va a satisfacer a todo el mundo. eh, y, eh, y, y, y así es la vida, ¿no? Eh, Bien, pero este proceso se puede iterar muchas veces, ¿no? O sea, puede ser que uno elabora una teoría inicialmente que si tiene ciertas ventajas teóricas, se presenta una consecuencia contraintuitiva. Uno entonces modifica la teoría para que no tenga esa consecuencia contraintuitiva, pero al hacerlo se genera otra consecuencia contraintuitiva. ¿Qué es lo que uno va a hacer? Nuevamente tengo dos opciones. O uno dice, mira, mala pata, es un costo de la teoría, o uno nuevamente hace el ajuste de la teoría para que no tenga esa consecuencia. Y ahí a lo mejor aparece nuevamente una cosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un proceso que, como os digo, se puede iterar muchas veces. ¿Cuántas veces se va a iterar el proceso? Bueno, cuando lleguemos a un punto en donde, por eso que se llama esta expresión, equilibrio reflexivo, alcancemos un cierto equilibrio entre las ventajas teóricas de la teoría y las consecuencias contraintuitivas que estamos dispuestos a aceptar. Por eso así, es como el precio que estamos dispuestos a pagar por la teoría, ¿no? Como lo enuncia David Lewis en el texto que ustedes tuvieron que leer al comienzo de su Philosophical Papers, del volumen 1 de sus Philosophical Papers, donde dice, bueno, lo que se hace muchas veces en filosofía es contar los costos, ¿no? o hacer un cálculo de costos, ¿no? O sea, qué consecuencias negativas tiene aceptar una cierta posición filosófica y si estamos dispuestos a pagar ese costo. Y muchas veces la diferencia entre distintos filósofos tiene que ver con cuáles son los costos que ellos están dispuestos a pagar, ¿no? O sea, no es un tema, por decirlo así, de gruesa irracionalidad, sino que tiene que ver con un ajuste fino. Y eso hace que estos problemas filosóficos sean especialmente complicados, ¿no? Déjame colocarles algunos ejemplos que no puedo dedicarles mucho tiempo y además estamos ya más o menos en el tiempo que me había asignado. Como ustedes saben, eh, te he recomendado que las clases y las lecciones en estas condiciones no excedan nunca la hora. Yo creo más o menos los 50 minutos. Bueno, mi experiencia es que a esa hora ya la gente ya está como un poco ida, ¿no? Eh, Piensen ustedes lo que sucede cuando uno intenta concebir la causalidad como regularidad de eventos. O sea, ahí vamos a ver esto más adelante. Una manera en que ha sido tratada la causalidad y que ha sido muy popular en los siglos XIX y XX es pensar que hay causalidad entre el evento A y el evento B cuando todo evento del tipo al que pertenece el evento A es seguido regularmente por un evento al que pertenece el evento del tipo B, ¿no?
sea, cuando uno concibe la causalidad de esta manera, existe el problema inmediato de que hay casos en donde esa regularidad puede invertirse, por decirlo así. O sea que no solamente sucede que todo, todo A está acompañado con un B, sino que todo B está acompañado con un A. ¿De acuerdo? Hay una serie de ejemplos en la literatura en donde ustedes se encontraban con que la mera regularidad parece que no puede discriminar en el orden temporal entre causa y efecto. Pero entonces, ¿qué es lo que puede uno hacer en una situación de este estilo? ¿No? O sea, tenemos una concepción de la causalidad que parece razonable, parece, en fin, conectar además los hechos causales con leyes naturales, generales, ¿de acuerdo? O sea, que no puede haber causalidad si es que no hay un principio general que conecte causa y efecto por el tipo de cosas que son, el tipo de eventos que son, pero tiene una consecuencia contraintuitiva y es que parece que no podemos discriminar relaciones causales que van en un sentido, por decirlo así, del pasado o del futuro, a los que van en el sentido contrario, ¿no? Que son contraintuitivas, formas de causalidad retrospectiva, ¿no? Bueno, eh, algunos filósofos, en ese caso, lo que hicieron es decir, bueno, vamos a modificar la teoría y vamos a hacer que mi análisis, mi teoría de la causalidad, sea no solamente una regularidad de eventos, sino que además una regularidad de eventos con, por decirlo así, un añadido, y es que la causa tiene que preceder temporalmente el efecto. Y ahí resuelve el problema. ¿De acuerdo? Otro filósofo, en cambio, en fin, eso vale más bien para otras teorías de la causalidad, pero en fin, pero es una posición posible. Puede decir, mira, ok, efectivamente se pueden producir casos en donde... Pero esos casos son casos que suceden en situaciones que son muy alejadas, muy diferentes de las situaciones que suceden en nuestro mundo. O sea, en la medida en que eso pueda suceder, o sea, es metafísicamente posible, pero sucede en mundos posibles, por decirlo así, muy diferentes del mundo actual. Entonces es una posibilidad remota, es una posibilidad lejana, y por eso no es realmente tan importante, es un costo que uno está dispuesto a pagar por la corrección de la teoría. ¿Bien? Entonces, temas de causalidad vamos a ver eso, ¿no? Temas modales también, pero no quiero adelantárselos todavía para no complicar demasiado las cosas. Ok, entonces voy a dejar aquí estas discusiones y la próxima lección lo que vamos a hacer es comenzar ya directamente con los temas de metafísica modal. Y eso sería todo por hoy día, señores. Hasta luego.